vamos a hablar de algo muy significativo, algo muy importante en nuestras vidas y que hace que diario cada uno de nosotros se enfrenta. La Biblia está llena de muchos ejemplos. La Biblia habla de hombres y mujeres que un día, así como usted, se enfrentaron a muchas cosas por obtener victorias. Y para nosotros tampoco es especial que también tengamos que hacerlo. La palabra de esta noche es batallando por los pozos de la vida. Batallando por los pozos de la vida. Y vamos a ir a Génesis capítulo 26. De una de estas palabras. Génesis capítulo 26. Saludamos por el Señor, a cada uno del Señor, por la gloriosa paz de Cristo Jesús. Génesis 26, verso 18. Adelante. Dice la palabra del Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra. Y volvió. Mire esa acción. Y volvió. ¿A qué volvió? Abrió. Mire la conjugación, mire el juego de la palabra, cómo está bien encaminada, bien formada. Dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Simna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, gloria a Dios, y no riñeron sobre él. Ya no hubo contienda, ya no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora, aleluya, Jehová que ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Hablamos de los pozos. Literalmente, usted se imagina los pozos que hacemos, que cavamos y eso. Físicamente, Ernesto. Pero llevamos a la palabra para que tú entiendas y entendamos el valor que representan espiritualmente. En la Biblia, hermano, los pozos representan primero la provisión divina. La provisión divina representa la presencia de Dios y representa la vida espiritual tuya. Estos son los pozos de nuestra vida. La provisión que viene de Dios, la presencia de Dios y la vida espiritual. Pero también estos pozos aquí es donde quiero que usted entre. No es fácil. Estos pozos también son escenarios o por esos pozos se enfrentan conflictos, peleas, contiendas, tanto físicas como espiritualmente. Si vamos a la guerra espiritual, si lo contextualizamos a la batalla espiritual, los pozos simbolizan las fuentes de bendición y comunión con Dios que el enemigo, que nuestro enemigo intenta bloquear, contaminar o destruir. El enemigo
va a querer dañar tu pozo, contaminarlo, dañar tu bendición que Dios te ha dado, tanto física, que esto Dios está siendo bendecida, y el enemigo va a querer dañar ese pozo en tu vida. Hermanos, entonces, estos pozos de bendición se convierten entonces en un campo de batalla donde usted con la fe, con la perseverancia y la obediencia son esenciales para mantener abiertas estas fuentes de vida. Pero usted no puede. Dios dijo algo, el enemigo va a venir que usted intente cerrar ese pozo, esa fuente de bendición. Pero usted, desde la fe, la perseverancia, va a mantener que esos pozos de bendición estén abiertos en nuestras vidas. A su nombre. Hermanos, como decíamos antes, los pozos que estamos leyendo simbolizan, por ejemplo, si hacemos una recordería, literalmente, el Antiguo Testamento, y lo llevamos a la vida espiritual, usted ve ese pozo. Un día Agar, ¿se acuerdan de Agar que hemos leído? Está al desierto, a punto de morir con el hijo, cuando de pronto, en medio del desierto, Dios puso un pozo. Eso significa, ese pozo representa vida y provisión. Dios siempre va a abrir un pozo para tu vida, para nuestras vidas, pero también provisión. Un día, en un pozo, Jesús se encontró con una samaritana. ¿Se acuerdan? Y comenzó a hablar allí con esa samaritana. Los pozos también simbolizan encuentro con Dios. Por eso, cuando tú te quieres encontrar con Dios, el enemigo te va a bloquear. El enemigo va a querer acabar. Que tú no vayas a encontrarte con Jesús. Que no vayas a encontrarte con Dios. Y Él va a intentar dañar a Dios. Leímos los pastores de Isaac peleando con los pastores de Gerar. Vamos, hermanos, los pozos también simbolizan batalla. Usted tendrá que luchar, pero también perseverar. Porque a decirte que el enemigo va a intentar llenar, acabar con tu pozo de bendición, de vida que Dios te ha entregado. Esos pozos son blancos del enemigo, y cada uno en tu vida y mi vida que hemos cavado esos pozos, el enemigo va a intentar dañarnos. Cada pozo que está en tu vida, el enemigo va a tratar o se convierte en un blanco para él. Me dice en el verso 15 del capítulo 26 algo que para que usted entienda también. Miren, dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, miren los filisteos, los habían secado y llenado de tierra. Tremendos. Y sigue diciendo, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Miren la perseverancia, miren lo que hizo Isaac, y volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Amados hermanos, los filisteos tapan los pozos que Abraham había cavado. Es una estrategia del enemigo para cortar la provisión y la herencia de Isaac.
Entonces el enemigo en tu vida va a tratar de obstruir la fuente de vida espiritual y muchas veces física. Por ejemplo, los que tienen negocios, a ver, el enemigo dice, ay no, esto está malo, esto no. Y muchas veces va a querer que usted cierre. O también cuando usted ha acabado espiritualmente, muchas cosas, el enemigo le dice, ¿para qué tanto más? Y usted deja de cavar esos pozos de bendiciones. Cuando la palabra de Dios dice que tapar los pozos, el que trata de tapar los pozos, usted ya sabe qué simboliza de nuestra vida espiritual. Como por ejemplo este pozo que usted cava, que usted y yo cavamos todos los días, el pozo de la oración. Es una fuente de agua, una fuente viva, de vida, la oración. Entonces el enemigo, amados hermanos, va a tratar que usted, aleluya, tape ese pozo de oración. Trate el pozo de la adoración. Tape el pozo de la palabra y la comunión con Dios. Si él cierra, si él llena de tierra, de escombros, de ruina, esos pozos, la vida tuya, la vida de cualquier creyente va a quedar prácticamente en el piso. Entonces, ¿cómo lo hace? Comienza a tratar con la duda, el pecado, comienza a traerte mundanamente, te da desánimo. Cuando tú te das ánimo, por ejemplo, tienes un negocio, vamos a hacer la pacífica, y de momento a otro tú te das ánimo por lo que está pasando ahí, es una forma en que el enemigo está lanzándote para cerrarte esta fuente de Dios, ese pozo que está abierto a través de Dios, pero que el enemigo te lo quiere cerrar. A su nombre está la gloria. Ahora, por ejemplo, alguien que está acabando el pozo de oración comenzó a orar. Recuerden que orar es acercarnos a Dios. Entonces el enemigo va a tratar de usar el miedo, la apatía, para evitar que un creyente caiga en oración diaria, bloqueando la conexión con Dios. Porque todos los días está buscando pozos y debe, porque no podemos dejar que el enemigo cierre ese pozo, porque es la conexión con Dios y él va a tratar de cerrar ese pozo en tu vida para que tú no te levantes, tú no ores, te flojera, pereza, apatía, desánimo, y eso te va a reflejar en la parte física que tú tengas, negocio, cualquier cosa. Amado hermano, dice Juan 4:4, no pierda ahí y vaya a Juan 4:4. Pongo un dedo ahí en la Biblia y vaya a Juan 4:4 un momentico. Pon un separador, pon algo, no es pierda. Ahora le digo, ponga el dedo. Juan 4:4. Si la palabra Juan 4:14, perdón. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Es un pozo de vida, una bendición. Los filisteos, ¿qué representan? Los filisteos representan las fuerzas opuestas al propósito de Dios. Así como ellos llenaron, hermano, dicen pozos con tierra, sellaron, que Abraham había abierto. Entonces, ellos también van a intentar llenar nuestras vidas con escombros espirituales. Y nos va a mandar para que nosotros echemos desechos espirituales, como mujeres, con mentiras, tentaciones o cargas que nos alejan de la presencia de Dios. Cuando usted está cargado, está muy cargado por situaciones, el enemigo está tratando de tapar, de llenar ese pozo de oración, especialmente de la bendición de tu vida, para que tú
no tengas acceso a Dios. Y voy a decir una cosa, cada vez que tú tratas de acercarte a Dios más, o sea, con a cavar el polvo, que te vas a Dios, tú vas a tener más problemas porque el enemigo se va a levantar para que tú no puedas cavar, no puedes llegar allá. ¿Y qué va a hacer? Si usted claudica, si no persevera, él te llena ese pozo y te deja totalmente muerto espiritualmente. Porque usted no puede estar ahí cavando y cavando hasta que salga el agua. Y me dice la palabra pero miren lo que hizo Isaac. Isaac, verso 18. Ahí está un ejemplo muy práctico. Isaac vio con los pozos que mi papá había abierto, los filisteos lo acabaron, lo sellaron, lo llenaron de tierra. Y miren el ejemplo tan hermoso que nos trae Isaac. Dice que volvió a abrir. ¿Sabe qué simboliza eso, hermano? ¿Qué significa? Que él no se rindió. Ahí cuando él dice que no se rindió, es donde entró a la guerra espiritual, a batallar. Él comenzó, reabrió los pozos de sus padres. ¿Y qué hizo? Y cavó otros nuevos. No se cavó todos los que tenía, sino que él abrió otros pozos de bendición. Entonces, esto simboliza la perseverancia que usted y yo tenemos que tener en la guerra espiritual. Debemos limpiar los escombros espirituales. ¿Cómo? Cuando nos arrepentimos, volver a oración, por la obediencia a Dios y recuperando nuevamente el acceso a las bendiciones divinas. Entonces, hay muchos que cerraron el pozo, está cerrado. ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse nuevamente, volver a abrir nuevamente los pozos para obtener nuevamente esa bendición que teníamos antes. Recuerden que usted ha pasado muchas veces por eso. Usted llega un momento de que usted ha estado totalmente que no es capaz ni de orar, está cerrado ese pozo. Usted no es capaz de adorar, está totalmente cerrado, está cerrado completamente, está bloqueada. Eso es cuando el enemigo cierra los pozos de bendición en tu vida. Cuando usted tiene tanta duda, eso es el enemigo tratando de cerrar ese pozo de la bendición en tu vida. Hoy me llamaba, apartándome en 5 segundos, un pastor y me preguntaba: ¿cómo está, pastor? Y bien, bien. Entonces me llevaba a la parte económica. Me decía: ¿usted ha tenido problemas? ¿Usted ha podido responder allá con los arriendos y eso? Yo dije: sí, gracias al Señor. Bien, gracias. Y me decía: yo no. Porque la persona que más, o sea, mensualmente aportar hoy la cantidad de dinero, se fue. Y él quedó. Eso. Dijo que tiene un sueldo, pero no le alcanza, me imagino. El joven estaba atacando este tema los ojos. Y le ministré, lo animé, lo fortalecí. No es pastor que eso se acabe. Siga, siga, ándese. Vamos, hermanos, hoy en día hay muchos pozos de bendición que se están cerrando. Desafortunadamente. Esos pozos que leímos de Génesis 26 reflejan un proceso de lucha espiritual, pero que nos lleva a la victoria. Los pozos, como decimos, representan la provisión, la unión, toda la bendición. Es una lucha espiritual.
pero que al final, si perseveraremos con fe y obediencia, vamos a tener abiertos esos pozos para la gloria del Señor. ¿Usted no ha visto cuando decimos, hay un pozo rico que lo hallamos? De al lado sí, y después, hermano, ¿cómo está el pozo? No, se secó. Hay muchas personas que los pozos que Dios les ha abierto los dejaron secar. El enemigo vino y el cabrón destruyó. Y me dice la palabra que dice, verso 20, me dice, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. ¡Oh! A ver, desde allá está pendiente desde aquí. El de aquí desde allá. Esa hermana mía. Y usted lo llevó para allá. Dice, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra, esta alma es mía. Será mía, es mía, usted me la quitó. Solo yo. Por eso llamó el nombre del pozo Esel, porque habían altercado con él. Y ya el otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Esos nombres que usted acaba de leer revelan mucho también para nosotros. Estos nombres de estos dos pozos significan Esel, disputa, contienda, y Sitna representa enemistad o hostilidad. Esto representa que cada vez que usted quiera levantarse a acabar pozos en tu vida de bendición, usted va a tener batallas espirituales, porque usted pretende buscar a la presencia de Dios. Cada vez que usted quiera cavar pozos para buscar la presencia de Dios, tú vas a enfrentar batallas espirituales. Tú cada vez que quieras levantar ese negocio que tienes, vas a enfrentar de batallas espirituales. A tu nombre. Por eso, el cavar pozos, el acercarnos a Dios, el llenarnos de Dios, tiene un precio muy fuerte, muy caótico, de batallas. Hermanos, como nos estamos llevando en la guerra espiritual, entonces este enemigo dijo que Isaac abrió los pozos y ahora iban a pelear. Hermano, en esa guerra espiritual, entonces el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a poner resistencia cuando usted quiere acercarse a Dios. ¿Y cómo lo hace con usted y conmigo? Te ataca la fe. ¿Y dónde te ataca la fe? ¿Qué hace? Colocar conflictos en tu familia o en la misma iglesia. Es el enemigo tratando, te atacando, porque usted se quiere acercar a Dios y él se levanta en contra tuya para que tú no sigas adelante. Pero dice que Isaac perseveró, luchó, altercado, contienda, y dice el verso 21, y abrió otro pozo. Qué tenacidad, qué proceso, qué resistencia, cómo luchar Isaac. Y abrió otro pozo, y también riñeron. El 22, perdón, y se apartó de allí. Cuando vio que había pelea, había luchas, se apartó. Siempre que hay contiendas, siempre hay cosas, lo más sabio es apartar. Es apartar. Cuando tú te ganas contra ti, apártate. Así como decía Jesús se levantaba, se apartaba. No le ponía, no. Él sabiamente dice que quizá se apartó. Y se apartó de allí. Aquí dio la bendición. Y abrió otro pozo. Y no río sobre el, ya no hubo, ya había ganado, ya había victoria, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Hermanos,
Isaac cae en ese pozo. ¿Y sabe qué significa Rehoboth? Significa espacio amplio. Significa que ahora Isaac se podía extender lo que más quisiera, porque había tenido la victoria. Hermanos, eso significa que reciben allí en ese momento, en ese pozo de Rehoboth, los conflictos cesaron, se acabó la batalla, se acabó la pelea. Simboliza la victoria espiritual. Vamos, hermanos, cuando tú y yo estamos caminando en el Señor, un camino que no está lleno de rosas, porque no es fácil, no, hermanos míos. La perseverancia en la fe, en la obediencia, nos lleva a un lugar de paz y abundancia. Cuando tú, yo le decía a una hermana hoy, cuando tú perseveras en el Señor, cuando tú obedeces, tú vives con paz, con abundancia, porque eso lo da el Señor. Estos días el enemigo ya no puede obstruir la bendición de Dios. ¿Usted ve? Y usted tiene que llegar a ese nivel espiritual que nada ni nadie te cause problema, porque tú ya pasaste, ya acabaste, peleaste por los pozos, los abrieron, cerraron, pero usted ya llegó a Rehoboth. Y hoy en día usted no lo ve nadie, usted es tranquilo, usted es bendición, igual te prospera, ya no hay riña, ya no hay nada. A este nivel es que tú tienes que llegar. Que el ángel le pone la lengua y usted, gloria a Dios. Que yo veo algo, gloria a Dios. Porque en ti ya ha llegado a Rehoboth. Ya hay un espacio amplio donde tú mueves y nadie te saca de esto. Todavía usted le pone, le dicen algo y te pone, ay, llorar, pastor, ¿cómo hizo yo para mí? No, usted ya ves eso. ¿A tu nombre? Fácil, ¿no? Fácil llegar a este retiro. Llegar a ese pozo, donde todo está con agua, donde tú es paz, es abundancia, igual te prospera, usted viene en gozo, en usted no se le viene cara de manga, cara de zapato, nada, usted está en bendición, porque ese pozo se ha abierto en el nombre de Jesús. Qué lindo, y usted persevera en obediencia, en fe, aleluya. Usted recibe un concepto más, ay, gloria al Señor, eso todo se lo a Dios, porque no es llegar a ese nivel donde se abre ese pozo de Rehoboth. A tu nombre, pero que no esté mal, todavía estamos buscando un pozo y todavía con una cara que ay, Señor, todo lo Dios. Amados hermanos, cuando abrimos el pozo de Rehoboth, ya el enemigo ya no puede obstruir la bendición de Dios. Y ahí se confirma la promesa de Jesús. Juan 16:33. Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Miren el ejemplo. En el mundo, ¿qué tendremos? Estamos luchando como pozos. Pero confía. Yo he vencido. Aleluya, está. Entonces, esta promesa de los pozos, Jesús le dijo, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Porque si Él venció, nosotros también venceremos en su santo nombre. Aleluya. Ahora, iglesia, pasemos a Génesis 26 al 23. Vuelvo nuevamente. Vuelvo nuevamente a Génesis. Mira lo que te dice Génesis 26. Después de que dice Rehoboth está de victoria, dice, y allí subió a Berseba. Y allí ya, ¿quién se le apareció?
¿Quién se le apareció? Dios se le apareció, porque ya había vencido. Ya los pozos que significan también presencia, Él los cavó, aleluya. Y se le apareció Jehová aquella noche, aleluya, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó en su tienda. Mira lo que hicieron. Y abrieron allí los hijos de Isaac. ¿Qué abrieron? Un pozo. Aleluya. Aleluya. Ay, hermanos. Y lo más lindo, hermano de Dios, es que mira lo que llega. Pasa al verso 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. ¿Y qué le dijeron? Hemos hallado agua, aleluya. Eso es bendición, eso es fructificación, eso es frutos, aleluya. Hallaron también el agua de la vida en su vida. Hermanos, este pozo es donde Isaac recibe la confirmación del pacto de Dios. ¿Cuánto cuesta volver a ese pozo? Cuesta mucho, mucho, mucho. Hasta de pronto hasta toma años. Usted no siente, usted no va, usted no se cuenta. Usted ora y eso, pero es una oración que usted sabe que no está saliendo, que no hay respaldo. Es porque esa comunión, ese pozo está cerrado. Y lo que usted un día sentía en la oración, se quebrantaba, se llenaba, usted ya no lo siente. Dice: Dios mío, ¿y qué pasa? Y eso. Tú tienes que volver a aquel pozo, pero le va a costar todo eso que ha pasado para volver a tener restauración y comunión con el Dios de la gloria. A su nombre. Conocido, pero viene el tema de esta noche. Juan, capítulo 4. Juan 4, verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dijo: Señor, no tienes por qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Hermanos, esa agua que le ofrecía el Señor a la samaritana es símbolo de la salvación, y el Espíritu Santo es el que contrasta con las cisternas rotas de este mundo. Usted sabe que la mujer desconfiada por el Señor, llega un momento en que ya bota ese cántaro y sale hablando de lo que le ha sucedido. El enemigo, en ese momento, en el caso de la samaritana, le había ofrecido cisternas rotas. La samaritana había tenido muchos maridos. Dice que el marido que tenía no era. La samaritana tuvo relaciones fallidas. Esa mujer samaritana buscaba frenar su odio espiritual en fuentes que no satisfacían. No, ella buscaba relaciones. Le digo: ese marido con lo que tienes, tú eres tuyo. Esto es el mundo, cisternas rotas. Pero ¿qué hubo en ese momento? Se le apareció a Jesús.
que era fuente inagotable, hermano mío. Beber del agua del Señor significa depender del Espíritu Santo para resistir las tentaciones y vivir en la verdad. Hoy en día está hablando mucho de depender del Espíritu Santo. Mucho. Hoy día vemos muchas cosas que están sucediendo en el ámbito ministerial porque se ha perdido esa dependencia del Espíritu de Dios. Yo no puedo resistir nada si no dependo del Espíritu Santo. Yo no puedo resistir una tentación como se llame si no dependo del Espíritu Santo. Igualmente tú tienes que estar, ese pozo tiene que estar bien abierto para que tengas esa dependencia, esa comunión con Dios, para que nada lo saque a ti de lo que tú estás bebiendo, de esa agua que le lleva a la salvación. Pero también, hermanos míos, ese Espíritu Santo te ayuda para resistir. Pero también esa batalla que hay allí, la batalla que hace, te encuentras con Cristo, del cántaro, que simboliza que dejó las cargas del pecado y la libertad que viene al vencer todo aquello que el enemigo estaba siendo llamado mente del enemigo. Ahora, pastor, ¿cómo hago para que esos pozos de mi vida se mantengan abiertos? Y eso es lo que quiero esta noche para terminar, para que tú lo apliques en tu vida. No dejes que el enemigo te cierre los pozos. Pero ¿cuánto le ha costado? Y si algún pozo de esos el enemigo te lo ha cerrado, y nuevamente que haga usado, vuelve nuevamente a abrirlo. Pero te va a costar batallas, te va a costar batallar, te va a costar fe, te va a costar resistir. No es que el enemigo te robe la provisión, no es que el enemigo te robe la presencia de él. No lo dejes. Cuando te ataca con dudas, con desánimo. El desánimo es una de las armas que el enemigo, y entendí que cuando te da desánimo, el enemigo te está atacando para que el pozo que tú tengas abierto te lo llene de escombros, de tierra. Si el enemigo te dice, ¿será que hoy voy a vender? ¿Será que sí? ¿Será que sí vienen? ¿Será que sí puedo? Ese pozo que te empieza a abrir, el enemigo te vaya a hacer cobro para que tú no dependas del Señor. Y el pozo, esa bendición, se selle siempre. ¿Cuánto te costó abrir un pozo de bendición? ¿Cuánto intentaste y luchabas? Porque el enemigo te mandaba, te atacaba, la fe, te atacaba todo y usted lo cerraba porque no podía aguantar. Porque todavía no se había abierto ese pozo y el enemigo te está diciendo para que vas a abrir, pero no es capaz. Eso es luchar, batallar y hacer guerra espiritual para poder vencer en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, yo primero tengo que identificar qué me está bloqueando. ¿Será de pronto? Reflexiona, cambia. Piensa esta noche, yo por qué todavía no he podido levantarme. Todavía estoy en restauración, pero nada, como que algo pasa. Pues lógico, el enemigo te está batallando. No te quiere dejar que tú eres de pozo que antes tiraste. Pastor, yo antiguamente, pastor, yo tenía unas visiones bonitas y eso, yo no las tengo. Bueno, esas visiones, esos tan lindos que el Señor te mostraba, te decía, tú las perdiste. No las perdiste, sino que el enemigo vino, te colocó duda y te hizo cerrar ese pozo de bendición. A tu nombre. Cada vez que usted dice, yo no puedo, el enemigo le está impidiendo que usted abra el pozo. Tú quieres abrir el pozo de la palabra para predicar, pero el enemigo le dice, tú no sirves, tú no estás preparada, y te cierra, te sella el pozo, te pones cobro, y tú no eres capaz del pozo de pelear, de levantarse y decir, sí, voy a abrir el pozo de esa bendición para mi vida en el nombre de Cristo. Danos por el Señor, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, no sé, reflexiona,
¿Qué es lo que le está impidiendo? ¿Será el pecado? ¿Serán distracciones? ¿Será que todavía usted tiene heridas emocionales? Cuando usted tiene heridas emocionales, eso es un bloqueo tremendo. Hay gente que todavía es muy emocionalista, es muy almática, y esos son impedimentos para que los pozos en tu vida se levanten, se abran. Todavía usted depende mucho de esa alma, de esos sentimientos. Usted no tiene por qué estar agitado. Aleluya. Hermanos míos, porque eso te van a tapar tus pozos espirituales. Te va a tapar y tú no vas a ser capaz de levantarte. No eres capaz de levantarte. Por ejemplo, alguien que está resentido. Usted, esa persona que está con resentimiento, puede bloquear la comunión con Dios. ¿Qué hago yo para volver el pozo? Arrepentirme, perdonar y limpio el pozo en el nombre de Cristo. Mateo 6. Mateo 6. Verso 14. Dice la palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando yo tengo resentimiento, bloquea el acceso a Dios. Entonces, identifico qué es lo que está causando que los pozos no se abran. Después, así como Isaac, que no se rindió y volvió a abrir, tiene que perseverar en la oración. Una persona perseverante. Le decía a alguien que comenzó a vender algo, le decía yo, tiene que, no vendió ni uno hoy, y le decía, usted tiene que entender que tiene que perseverar. La perseverancia es lo más importante. Si no persevero, no tengo fe y no eco, no sucede nada. Entonces tengo que perseverar para que ese pozo que estoy abriendo se levante, aleluya, se abra completamente. ¿Qué hago yo? Tengo mi pozo. Usted tiene que protegerlo. Proteja tu pozo. Protéjalo. ¿Cómo lo usa? Igualmente. Con Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tengo que lucha. Ay, no. Eso quedó más feo. ¿Viste? Sí, me dejó feo. Entonces bloquea. ¿Qué hace? Póngase la armadura. Resista. Todo lo que quiere atacarte de la fe, a poner duda, usted tiene que proteger ese pozo de bendición. A su nombre, protéjalo. ¿Qué va a hacer después? Siga cavando nuevos pozos. No se quede en el mismo. Abra otro, abra otro. Estoy orando, estoy buscando de Dios, estoy en la Biblia. Yo tengo que quiero más. Voy a escuchar, voy a leer un libro de otra forma. Busco nuevas formas de crecer espiritualmente. Y si es en el pozo físicamente, pues estoy vendiendo esto. Ahora voy a vender esto también. Y voy cavando nuevos pozos. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Entonces no me quedo ahí. Y se abre un pozo, abrió otro. Hasta que totalmente Dios lo prosperó, lo bendijo, lo temas contigo, te va a bendecir, te va a prosperar. Pero ¿cómo? Cuando él perseveró, abrió pozos, riñeron, pelea y siguió, peleó, hasta que comenzó a cavar un pozo y otro, hasta que logró totalmente la dependencia de Dios. ¿Y qué hace? Hacer lo mismo que una samaritana, compartió. Ella no se quedó ahí, corrí. Mire que hay un hombre que me encontré y me hizo toda la verdad. Usted en su día tiene que compartir, aleluya. Compartir el agua viva, aleluya. Eso, pozo, debe ver a otra persona. Eso se llama. Ahora entienda, va al Salmo 23.
Ahora quiero que entiendan por qué este salmo dice esta palabra. Salmo 23. El verso 2. En lugares delicados pastos, ¿qué dice? Y pues dice ¿qué? ¿Junto a qué? Agua de reposo. Tú y yo llegaremos, como dice este salmo, a estar en ese pozo. Donde Dios nos pastorea, donde Dios nos provee, donde Dios nos coloca en lugares delicados pastos. ¿Cuándo? Cuando tú te dejas llevar de Dios, porque Él te lleva a esos pozos de paz, incluso en medio de la batalla. Él te pone en lugares delicados pastos. Tu todo espiritual. Usted tiene tanta paz, tanto gozo, tanta alegría, aún viviendo, aún pasando momentos duros en tu vida. Porque ahí es donde el Señor quiere que tú aprendas a llegar allí cuando has cavado un pozo de vida, de bendición para tu vida. A su nombre. A su nombre. Sí, Señor, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade a ella tristeza. Cuando yo hago un pozo de bendición, es un deleite para mí, no es una carga. Ay no, esto no, esto es mucho trabajo, no, esto es mucho trabajo, no. La de Dios es la que enriquece y no trae tristeza, no trae carga, a su nombre, porque os dice, junto a agua de reposo, me encontrará en lugar de 2 pasos, me encontrará. Si nosotros pudiéramos obedecer, perseverar como ellos, sería fácil vivir la vida cristiana. Entonces, a terminar, los pozos significan fuentes de agua viva, significan la provisión, significan la herencia. Miren cómo lo que era Abraham, su hijo Isaac, lo siguió. ¿Qué significa los pozos? Revelación. ¿Qué significa los pozos? Encuentro con Dios y la presencia de Dios. Entonces, cavemos pozos y sigamos cada vez más disfrutando de ese pozo, como cuando llegó a Berseba, tranquilo, el Señor, de los ángeles, aleluya, no tuvo que pasar por ese, por Sina, peleando, riñendo, contienda, enemistad, para poder llegar concretamente a obtener y a defender la provisión de Dios. Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, Señor. He predicado tu palabra en esta noche, Señor. Gracias, Señor del cielo. Gracias, Dios del poder de gracia, Señor. Señor, hoy nos hablaste, Señor, de estos pozos, Señor, de los cielos, Señor. Esa provisión, esa bendición, Padre Santo, que tú derramas, Padre Santo. Señor, glorifícate, Dios del cielo, Señor. Padre, haz que cada día, Señor del cielo, levante, Señor, cae ese pozo, Padre Santo. Ábranos pozos, Señor, en tu vida, Padre amado, en el nombre de Jesucristo Jesús. Señor, que si se han cerrado pozos, Señor, en la vida, Señor, de ellos, tú, Señor, les ayudes, Señor, para que ellos vuelvan a reabrir esos pozos, Señor, que quizás se agotaron, porque el enemigo los cerró, porque el enemigo los llenó en tierra, Padre amado. Señor, pero en esta hora, Padre Santo, tomo la autoridad, el control, Padre Santo, y abrimos esos pozos, Padre. Señor, abrimos pozos, esos pozos, Señor del cielo, visiones, dones, Padre Santo, ministerios, Padre Santo, negocios, Padre Santo, comunión con el Señor, revelación, Padre Santo, presencia tuya, Padre Santo. Señor, abrimos esos pozos, Padre Santo, esos pozos de bendición en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, te glorifícate, Padre Santo. Señor, sabemos que tenemos, Señor, batallas, Señor, pero lograremos, Padre Santo, porque la victoria es tuya, Padre Santo. Señor, gracias
Gracias, Dios de los cielos, Señor. Ayuda cada día, Padre Santo. Ayuda cada día, Señor. Y quiero cada día más, Señor, de ti del cielo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Padre, trae libertad en esta noche. Trae liberación esta noche, Señor. Trae libertad, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Cristo. Amén. Ya ve Jesús. Gloria al Señor. Y den una fuerte palma para el Señor en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendecimos las vidas en esta noche. Con la palabra del Señor bendecimos